Hola chicos y bienvenidos una vez más a esta saga de vídeos de puntos de acupuntura. Hoy vamos a hacer el 11 de intestino grueso, punto tierra, punto gemar, punto de tonificación. El 11 de intestino grueso es uno de los puntos más utilizados para regular problemas en el intestino grueso, pero también problemas en la piel y problemas de tipo alérgico relacionados con viento, con calor, con estancamiento, con sequedad, ¿vale? Un punto muy utilizado. Bien, este punto es un punto que se localiza en el codo. Obviamente estamos en un meridiano yang, con lo cual la parte externa del brazo, y en concreto lo localizaríamos en esta zona de aquí, cuando plegamos el codo, donde acaba el pliegue natural del codo en la cara interna, ¿de acuerdo? Para pinchar al paciente es muy importante que el paciente no tenga el codo extendido. Si os tocáis esta zona de aquí con el brazo extendido, veréis que esta zona está dura. Lo que tenemos que hacer es plegar el brazo del paciente y esta zona de repente está blandita. Eso es lo que nos interesa, ¿de acuerdo? Así que lo primero que haríamos, si el paciente está así echado, así. Que el paciente esté relajado, pero que apoye la muñeca en la cadera, ¿de acuerdo? Sí, sube un poquito más, aquí. ¿Veis el pliegue que hace el codo? La localización de este punto está al final del pliegue. Sería aquí, esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Vuelve a bajar, ¿de acuerdo? Como casi todos los puntos de acupuntura, nosotros tenemos que poder apretar y entrar, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacer la puntura. Pasamos un poquito de alcohol para desinfectar. Localizamos bien el punto con nuestra mano mala, digamos. Aquí, y entramos, ¿vale? Hacemos una primera incisión y entramos. La profundidad de puntura en este punto está entre 0,5 y 1,5. En un brazo como el suyo podemos entrar tranquilamente un chun. No entraremos más porque no hace falta. ¿Qué es muy importante en este punto en concreto? Aprender a estimular tanto en tonificación como en dispersión. Y esto lo veremos en la siguiente sección en el vídeo. Pero quedaros, por favor, porque vamos a hablar de fisiología del intestino grueso y de medicina china, que es muy importante, ¿vale? Así que aquí lo tenéis, el 11 de intestino grueso. Bueno, ahora que hemos visto cómo punturar y estimular el punto, el 11 de intestino grueso, tenemos que hablar un poquito de cómo funciona este punto. Y para ello tenemos que tirar un poco para atrás y entender a nivel fisiológico qué es el yang ming, qué es el intestino grueso, para poder entender cómo estimular este punto. Este punto es muy importante, se utiliza muchísimo en muchas patologías, pero no se suele utilizar de manera clásica. Y voy a intentar explicar las bases que hay detrás para que podáis entender cómo estimularlo. ¿De acuerdo? Entonces hay muchas cosas en la pizarra, me he escrito un resumen, vamos a ir poco a poco. Y vamos a empezar por aquí. Esta es la base de la acupuntura clásica, los puntos Shu antiguos. Y nosotros aquí los representamos mediante estrellas. Entonces aquí tenéis la estrella del intestino grueso. Intestino grueso es un Fu, y por tanto es un órgano de tipo Yang, con lo cual la estrella empieza con el punto pozo en la zona del metal. En el caso de intestino grueso, el punto pozo es el 1, después tenemos el punto 2, el punto 3, tenemos el punto fuego, que es el punto 5, punto río, y finalmente tenemos el 11, que es el punto mar, el último de los 5 Shu antiguos, donde la energía ya profundizará dentro del canal, ¿de acuerdo? Entonces, por tanto, tenemos que el 11 de intestino grueso es el punto madre. Esto es muy importante. Es decir, cuando trabajamos con acupuntura clásica, si nosotros lo que queremos hacer es tonificar un órgano, un meridiano, vamos a buscar el punto madre. En el caso del intestino grueso, que es fase metal, el punto madre obviamente es el anterior, la tierra que alimenta el metal. ¿De acuerdo? ¿Dónde encontramos el metal? Hundido en la tierra. Esta tierra es la que va a alimentar estos metales, que a su vez después van a alimentar el agua cuando pase por ahí, ¿vale? Por tanto, lo primero que vemos es que el punto 11 para intestino grueso es el punto madre y por tanto es el principal punto de tonificación en este órgano. Y este es un concepto que va a ser clave. ¿Por qué? Porque en medicina china clásica los puntos madre, los puntos de tonificación se utilizan en tonificación cuando el órgano está en deficiencia. Pero no se utilizan en tonificación cuando el órgano está en exceso. ¿Sí?
Intestino grueso, por ser un Fu, por ser un Yang, suele caer en los excesos, no en las insuficiencias, ¿vale? Lo más habitual que vamos a ver en consulta va a ser un intestino grueso en exceso, con calor, con sequedad, estancado, excesos, ¿de acuerdo? Por tanto, no va a ser habitual tonificar ninguno de estos puntos. Y esto va a ser muy importante, como veremos después, porque yo he visto mucha gente trabajando el 11 de intestino grueso en casos de exceso, tonificando ese punto, es decir, dándole más energía todavía, ¿vale? Bien, eso es lo primero que tenemos que entender. Punto 11, punto madre, punto de tonificación natural del órgano, ¿de acuerdo? Recordad, cuando trabajamos con Shu antiguos, tenemos que tener siempre presente la polaridad del Zangfu en cuestión. En este caso tenemos un Fu, es un órgano de tipo Yang, ¿de acuerdo? Por tanto, si nos lo encontráramos en insuficiencia, diríamos, vale, vamos a estimular el punto 11, que es el punto madre, en tonificación para tonificar el órgano. Bien, en general, ¿qué estaríamos tonificando? Estaríamos tonificando el Yang. El intestino grueso es un órgano de tipo Yang y, por tanto, en general, tanto sus funciones como su tendencia energética es de tipo Yang. Tonificar el intestino grueso, en general, va a implicar tonificar el Yang, ¿de acuerdo? Lo estoy explicando muy lentito porque hay muchas veces en que tonificar el Yang del intestino grueso es muy contraproducente, precisamente porque el 80-90% de sus patologías son de tipo Yang, ¿vale? Por supuesto, hay casos donde no, tendremos que aprender a diagnosticar. Vale, ese es el primer punto, por tanto. Punto 11, punto madre, punto de tonificación. Segundo punto importante del punto 11 es punto tierra. Los puntos tierra, por naturaleza, lo que son puntos armonizantes y puntos que sobre todo van a ayudar a transformar humedad, ¿de acuerdo? Desde este punto de vista no se utiliza mucho el 11, por ser punto tierra. ¿En qué casos tenemos humedad en el intestino grueso? Bueno, sabemos que hay casos y situaciones donde hay heces con moco. Ahí obviamente tenemos humedad y desde el punto de vista de la acupuntura clásica, para este tipo de síntomas, después de comprobar el diagnóstico, es recomendable usar punto tierra en tanto que punto tierra, ¿de acuerdo? Pero se utiliza poquito. Y después lo que sí se utiliza mucho es porque el 11 también es punto G, es el punto mar, es el último de los 5 Shu antiguos. Y en el Ling Shu nos explican algunas cositas, he hecho un resumen, si no el vídeo duraría horas, sobre las funciones de los puntos G, de los puntos mar, ¿de acuerdo? Lo primero que nos dicen es que los puntos mar tratan los Fus, es decir, obviamente en los órganos Zang va a hacer una serie de funciones, pero el clásico es bastante claro en cuanto al uso de los puntos G-mar para las patologías en los Fus. En general, es un tipo de punto que deberíamos utilizar bastante. Por otro lado, en general, los puntos G-mar tratan aquellos factores patológicos que están afectando a los Fus, ¿vale? Y en este caso esto es importante porque intestino grueso forma parte del Yangming, ¿de acuerdo? El Yangming es una capa Yang, la capa más profunda del Yang, pero sigue siendo una capa Yang. Es una capa muy centrada en la parte Yang de la digestión y en la movilización y la gestión de la humedad y la sequedad junto con el Tai Yin, ¿de acuerdo? El Yangming se encarga de la sequedad, es decir, que el cuerpo esté seco allá donde debe de estar. Por eso, intestino grueso en concreto lo que hace es absorber líquidos, quitar y retirar estos líquidos del tracto final del sistema digestivo para absorberlos como agua y usarlos posteriormente. Por tanto, intestino grueso, a nivel fisiológico, lo que hace es generar esta sequedad, ¿de acuerdo? Pero esto implica también que habrá factores patógenos externos o internos que puedan afectar al funcionamiento del propio órgano, ¿de acuerdo? Todos tenemos claras las típicas patologías de intestino grueso, patologías como estreñimiento o diarrea, patologías como hemorroides, patologías como abscesos y luego también tenemos toda la parte del propio trayecto, ¿no? Del meridiano. Recordad que este es un meridiano que inicia en el dedo índice, sube por todo el brazo,
cruza por el cuello y acaba en el lado opuesto en la raíz de la nariz. Por tanto, todo lo que es este trayecto del brazo, el hombro, el cuello y el tracto superior respiratorio puede estar afectado si el yang ming está afectado, ¿de acuerdo? Entonces, todo este tipo de patologías pueden estar afectando al yang ming y los puntos G están especialmente diseñados para tratar un órgano como es el intestino grueso. Y finalmente, este es un punto muy utilizado para patologías en la piel, ¿de acuerdo? Los clásicos ya nos indican que cuando hay patologías en la piel podemos trabajar con los puntos G de los órganos yang. ¿Y por qué se relaciona tanto el intestino grueso con la piel? Bueno, es muy fácil porque a nivel del yang ming, trabaja junto con estómago, está más relacionado con lo que es el músculo y la carne, ¿vale? Sin embargo, intestino grueso es la pareja de pulmón, juntos forman el metal y el metal gobierna la piel, ¿de acuerdo? Y en la piel, una vez más, tendremos varios tipos de patologías, pero solemos tratar más en consulta aquellas patologías que tratan con calor y con sequedad, y a veces con humedad, ¿de acuerdo? Algunos síndromes B. Pero en muchos casos habrá tanto humedad como sequedad o como calor, ¿vale? Todos estos casos se pueden abordar muy bien con puntos G y específicamente con puntos G, el punto G de intestino grueso, porque aúna la posibilidad de la sequedad, porque intestino grueso forma parte del yang ming, aúna la posibilidad de la humedad, porque el punto 11, punto G-mar, es además punto tierra, y trabaja muy bien también sobre el calor, precisamente por lo que nos están diciendo aquí. Por tanto, este va a ser un punto muy utilizado, no solo en patologías del intestino grueso, sino también en patologías en la piel, a nivel más externo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la clave del uso de este punto? Esta es la clave. Esto es lo que hay que tener muy claro para realmente poder trabajar, ¿de acuerdo? Tengo que tonificar o tengo que dispersar este punto. En muchas corrientes de pensamiento modernas europeas yo he visto tonificar este punto. La realidad es que a nivel clásico casi nunca se tonifica. Ahora explicaremos el porqué. Ya lo decía Li Shizhen hace muchísimos años, uno de los grandes maestros. Casi todas las interacciones con este punto que vais a hacer tienen que ser en dispersión, ¿de acuerdo? Muy fácil. ¿Cuándo tonifico? ¿Cuándo tengo que tonificar un intestino grueso? Es muy fácil. Si tengo pulso, cuando tengo un pulso en el yang del metal demasiado débil, hundido o lento, cuando hay frío, cuando hay falta de chi, cuando hay humedad por frío y cuando hay frío. Ahí tengo que tonificar, ¿de acuerdo? Esto podría cursar, por ejemplo, con diarreas líquidas, incluso con alimentos sin digerir, ¿de acuerdo? Aunque los alimentos sin digerir no es problema del intestino grueso, es problema del tracto superior del sistema digestivo, ¿vale? Pero una de las cosas que le pueden pasar al intestino grueso es precisamente la falta de capacidad de su trabajo principal, absorber y quitar el agua de allí. Si el intestino grueso no está haciendo esto, puede ser, en caso de que sepamos ver el pulso, porque le está faltando chi, le está faltando yang. Si eso es lo que le pasa, punto 11 de intestino grueso en tonificación, incluso con moxibustión, calentar el intestino grueso, ¿de acuerdo? ¿En qué casos voy a dispersar? Pues sinceramente, en casi todos los demás, ¿de acuerdo? Casos que vayan con calor, con sequedad, con fuego, ¿vale? E incluso con humedad, calor, ¿de acuerdo? ¿Qué es calor en intestino grueso? ¿Qué es calor? El calor acelera los procesos, el calor consume líquidos, ¿de acuerdo? Por tanto, en casos de calor en intestino grueso, lo que vamos a tener va a ser normalmente estreñimiento. Esas heces que van pasando por el intestino grueso tienen que verse
como el intestino grueso va absorbiendo toda esa agua. Si en el intestino grueso hay mucho calor, de manera natural se consumirá un exceso de agua y las heces se quedarán demasiado secas y se quedarán bloqueadas, ¿de acuerdo? Hay estreñimientos que no son por calor, pero son distintos. Hoy no puedo hacer una clase total de diagnóstico y de cómo funciona a nivel fisiopatológico el intestino grueso, ¿de acuerdo? Pero podría pasar. Pero es muy habitual. Calor, rojez, irritación, no solo en la zona anal, sino en el trayecto del meridiano, ¿de acuerdo? Granitos. Sequedad, bueno, Yang-Ming es muy caliente, ¿de acuerdo? Yang-Ming puede sufrir un exceso de sequedad. Cuando hay calor, secamos en exceso y se seca el intestino grueso, ¿de acuerdo? Sería una sequedad por calor, una sequedad por exceso o incluso una sequedad porque el paciente está bebiendo poca agua y las heces ya llegan muy secas. El intestino grueso intenta absorber el agua que no está allí y acaba secando, con lo cual, ¡pum!, otra vez aparecerá el estreñimiento, ¿de acuerdo? Fuego. Me he acordado de una. Fuego, la diferencia entre el calor y el fuego es que el fuego daña. El fuego suele provocar heridas, sangrados, ¿de acuerdo? En el intestino grueso es muy fácil de ver tener pues sangrados por el ano. Cuando pasa eso, obviamente tenemos un intestino grueso que es de tipo yang, con fuego, con un exceso brutal, ¿no? Y finalmente, el estancamiento del que hablábamos, ¿no? Que muchas veces puede llegar a provocar pues hemorroides, por ejemplo, tanto a nivel interno como a nivel externo, ¿de acuerdo? Que pueden acabar en sangrados. Puede haber todo tipo de problemas, ¿de acuerdo? Tanto ahí abajo como en el trayecto del meridiano. Por tanto, ya lo veis aquí, las grandes o habituales patologías del intestino grueso vienen por un exceso y, por tanto, casi siempre lo que haremos será dispersar el 11 de intestino grueso, ¿de acuerdo? ¿O sois muy buenos con síntomas y fisiología y fisiopatología chinas? ¿O sois muy buenos con pulsología, diagnóstico Fukushin, con diagnóstico por la lengua? Debéis saber bien si un intestino grueso está en exceso o está en insuficiencia, ¿vale? Pero al formar parte de la capa Yang-Ming, cuando haya un exceso, normalmente, ¿qué será? Sequedad y calor, sequedad y calor, ¿de acuerdo? No puedo insistir más en que este punto es terriblemente importante y en que este punto se suele dispersar, ¿vale? En cuanto a las alergias, patologías en la piel, se pueden abordar también las alergias. ¿Cómo hacemos? Tonificación o dispersión, lo mismo, tenemos que hacer un diagnóstico, pero en general podemos ver cómo está el paciente, ¿de acuerdo? Un paciente que nos venga con una alergia en un momento agudo, donde tenga síntomas muy de tipo yang, pues obviamente tendrá el pulso fuerte, tendrá el pulso tenso, estancado, habrá que dispersar aquellos órganos y aquellos meridianos que tengan que ver con la alergia, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando los pacientes nos vienen subagudos, es decir, yo tengo alergia pero ahora mismo no la tengo, lo que solemos encontrar son insuficiencias, ¿vale? Por tanto, id a buscar dónde está esa insuficiencia y empezar a tonificar para que el sistema defensivo, el Wei Qi, del cual también forma parte, también gestiona parcialmente el intestino grueso por ser el hermano de pulmón, que esté más fuerte el Wei Qi y no afecte tanto a los pacientes. Voy a cambiar la pantalla y os hago ya el final, que me estoy enrollando mucho con este punto. Bien, pues para terminar, estómago 37. Estómago 37 es el punto G-mar inferior en el canal de estómago que está unido y que trata directamente intestino grueso. Es una herramienta más. Entonces, hay autores clásicos que nos dicen intestino grueso 11 funciona muy bien, pero lo que hemos visto que funciona genial para este tipo de patologías es estómago 37, el G-mar inferior de intestino grueso, que además es un punto que es reactivo al tacto en ciertas circunstancias. Por ejemplo, en los clásicos se menciona lo que es la apendicitis. La apendicitis es una patología terriblemente yang en el intestino grueso, que cuando se da en un paciente, que no podemos ver habitualmente, pero si pudiéramos palpar, el punto 37 de estómago está muy reactivo y, por experiencia clínica, es un punto que funciona muy bien. Con lo cual, no es un sustituto, pero es un punto de refuerzo, cosa que en estos casos es interesante.
¿De acuerdo? Pues esta sería un poco la explicación. Ya veis que es muy importante entender toda la fisiología detrás de la medicina china para saber cómo utilizar cada uno de los puntos. La buena noticia es que cuando tú estudias bien la fisiología y la fisiopatología, ya no tienes que pensar más, porque cómo usar cada uno de los puntos es algo que es terriblemente lógico y aplastante una vez sabes tanto eso como el diagnóstico. Nada, nos vemos en el siguiente.